Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Bienvenidos, bienvenidas a este satsang. Actividad que tenemos todos los lunes. Hoy estamos transmitiendo desde el Shiva Mandir, el templo del shivaísmo aquí en Colombia. Nuestra sede principal queda en la ciudad de Paipa, en el departamento de Boyacá. Transmitimos para toda Latinoamérica en español, aunque tenemos personas de habla hispana en todo el mundo que escuchan y ven este satsang. Les pido el favor a todos los amigos que se están conectando que me ayuden a compartir el link con sus contactos y amigos para poder llegar en vivo y en directo a muchos corazones. De todos modos, este satsang queda pregrabado para que las personas puedan volverlo a escuchar cada vez que necesiten aprender un poco más de todo este conocimiento llamado el shivaísmo, el Shaiva Sanatana Dharma. Voy a hacer una invocación a todos los maestros de nuestra escuela, un agradecimiento, una alabanza. Los mantras generan una invocación. No hay diferencia entre el mantra y la personalidad que estamos invocando. Om Jai Baba Yopi Vale Ki Jai. Om Mahem Pahadi Baba Taragiri Maharaj Ki Jai Jai Guruji. Om Brahmalem Baba Seva Giriji Maharaj Ki Jai. Om Brahmalem Baba Dhyana Giriji Maharaj Ki Jai. Om Sri Shri Bala Giriji Maharaj Ki Jai. Om Tatakachaya Anandagiri Maharaj Ki Jai. Om Sri Sri Ai Shankaracharya Maharaj Ki Jai. Om Maharishi Vashishta Ki Jai. Om Shiva Mahadeva Maheshvara Mahakal Yogisvara Yoganath Ki Jai. Om Sadashiva Ki Jai. Om Parachiva Om Paramachiva Ki Jai. Namastate, 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 namo namaha. Om Giri Sampradaya Ki Jai. Om Shaiva Parampara Ki Jai. Om Sri Panchadasnam Yumna Havana Akara Ki Jai. Les habla su servidor, mi nombre occidental es Mauricio Ríos y mi nombre espiritual es Shivacharya Mahagiri Maharaj. Soy el director del Jai Baba Yopi Vale Ki Jai, Centro de Yoga Ram Shivaísta de Colombia. Para nosotros es un gusto compartir las enseñanzas de los Vedas, del Tantrismo, todo lo de los Upanishads, los Sutras. Hoy vamos a estar leyendo el Shiva Purana, lo hemos estado estudiando todo el año. Shiva Purana es los pasatiempos de Shiva, cómo el Señor Shiva nos ha enseñado a través de su vivencia las verdades más trascendentales de la espiritualidad. Los pasatiempos también son llamados lilas. La divinidad suprema a través de la asociación con sus devotos, con su familia, con sus servidores, con los gurus, con los yogis, nos va revelando una información que nos sirve no solo de ejemplo, sino también de aprendizaje para poder alcanzar las metas. Como yogi, la meta más elevada que tenemos es el samadhi. La palabra samadhi significa iluminación, unificación. Debemos despertar, debemos iluminarnos, debemos alcanzar esa unificación, realizar al Brahman. Otro nombre que se le da al Brahman es Paramashiva, que a veces entendemos a Shiva como un aspecto personalizado de la divinidad, y Paramashiva, esa fuente primordial de eternidad que está más allá del nombre, la forma, el tiempo y el espacio,
y que es como difícil poder entender ese concepto impersonal, pero el señor Shiva, a través de sus enseñanzas como Gurú Supremo, nos revela esa gran verdad. Al señor Shiva le decimos Adiguru, el primer Gurú. También le decimos Paramaguru, el Gurú Supremo. En él se inició esta cadena de sucesión discipular, en donde cada maestro enseña a su discípulo. El discípulo se convierte en un libro vivo a través del cual las enseñanzas son transmitidas a las nuevas generaciones. La India ha sufrido muchas persecuciones, ha existido momentos de conquista, ha sido difícil mantener el conocimiento escrito, muchas veces lo han quemado, lo han destruido. Pero cuando hay un discípulo vivo, que es el libro vivo, ese discípulo tiene todo el conocimiento en su interior. Y ese conocimiento puede ser transmitido a las nuevas generaciones. En India ha acontecido que los Vedas pudieron ser escritos en la actualidad gracias a que los diferentes ashram, diferentes comunidades de yogis, de sadhus, de swamis, seleccionaron una parte de los Vedas y se los aprendieron de memoria y los cantaban. El sánscrito es como un canto, entonces era mucho más fácil memorizar una canción que incluso una poesía. Entonces cada ashram se especializó en tener una parte de los Vedas viva. Y no solamente era un brahman el que aprendía, un sadhaka que aprendía esos mantras, sino eran muchos. Todo el Gurukula se llama como las escuelas de yoga. Por decir algo, había 50 brahmanas que se aprendían un texto védico. Entonces siempre habría la posibilidad que aunque un brahmana se enfermara, que alguno muriera, que alguno tuviera algún problema, siempre iba a existir alguien que se aprendiera esos cánticos. Y luego él se convertía en maestro, en acharya, y podía llevar ese conocimiento a las nuevas generaciones. Así aconteció también con los textos védicos, como los que vamos a leer hoy, los Puranas. Fueron transmitidos. Vyasadeva recibió la información, él se la transmitió a Sukadeva y Sukadeva se la transmitió a Sutadeva, quien luego lo reveló a la humanidad. Y los textos, los libros que tenemos hoy para leer, pues vienen de Sutadev Goswami. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Antes de iniciar los Vedas, vamos a hacer una invocación. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Parashivaya. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Parashivaya. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Hrim Chrim Krim Klim Aim Saraswati Ji Namaha. Om Hrim Chrim Krim Klim Aim Saraswati Ji Namaha. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. La historia que vamos a leer hoy se llama la historia de Tripura. Leemos primero el texto y luego hacemos una profundización. El texto se podría llamar en la parte exotérica, es lo externo, lo literal. Y la interpretación es la parte esotérica, la
la parte interna, el significado profundo detrás de cada palabra. Jai Mahadev. La historia de Tripura. Parvati estaba muy triste de que su querido hijo se hubiese marchado de su presencia. Le rogó a Shiva y ambos se fueron a la montaña que se había vuelto la morada de su hijo. Allí Shiva se quedó con Mallikarjuna como Jyotirlinga. La diosa Parvati se transformó en Brahmarambika, pero esto no le agradó a Kumaraswamy. Él quiso marcharse de la montaña Krauncha, desde aquel entonces llamada Sri Shaila, pero a pedido de sus padres se mudó a una distancia de 3 yojanas y se estableció allí. Así fue como Sri Shailam llegó a ser, luego a pedido de videntes y sabios. El Maharishi Sutta narró la historia de la matanza de los demonios de Tripura. Taraka, que Kumaraswamy había matado, tenía 3 hijos, Taraksha, Vidyunmali y Kamalaksha. Los 3 empezaron una muy dura tapasya que incluía todo tipo de severas austeridades. Cuando Brahma apareció para pedirles que fuera lo que ellos deseaban con tanto ardor, ellos pidieron la inmortalidad. Pero Brahma les dijo que no podía, que no tenía ese poder. Entonces los 3 demonios asuras pidieron una ciudad voladora cada uno. Cada ciudad debía ser extremadamente fortificada y prácticamente inexpugnable. Además pidieron a Brahma que cada ciudad estuviese llena de todo tipo de riqueza y esplendor. Taraksha pidió una ciudad de oro, Kamalasha una ciudad de plata y Vidyunmali una ciudad de hierro. Entonces Brahma dio la orden al arquitecto de los asuras de nombre Mayasura, de construir las 3 ciudades fortificadas. Por orden de los mismos asuras, la primera de estas ciudades fue construida en el cielo, la segunda sobre la tierra y la tercera en el inframundo. Mayasura se encargó personalmente de construir las mejores defensas para las 3 ciudades. También enseñó a los asuras que vivían en las ciudades todas las artes marciales. También pidieron ser destruidos recién después de 1000 años celestiales. A la medianoche, estando la luna bajo la estrella Pushami, y mientras las 2 nubes llamadas Pushkala y Avarta estuviesen descargando lluvias torrenciales, solo entonces las ciudades debían ser destruidas. También le pidieron a Brahma que todo el emperador de todas las deidades, con una montura constituida por un hasta entonces desconocido carruaje, iba a poder destruirlos con una sola flecha. La garganta de Brahma se secó. Pensó en Shiva por un rato y, siendo asegurado, les concedió la gracia que los asuras estaban esperando. Con sus armadas entrenadas reunidas, los asuras atacaron a los devas. Los devas estaban asustados e instruidos por Brahma, fueron donde Shiva en búsqueda de auxilio. Escuchando sus lamentos, Shiva les dijo que mientras los asuras se apegaban al Dharma, no era apropiado que él interviniera. Los asuras eran perfectos devotos del Señor Shiva y aun siendo demonios y obviamente deseando derrotar a los devas, respetaban el Dharma, como kshatriyas, el código guerrero, las reglas de combate. Shiva se rehusó de matar a los asuras, explicando que él nunca iba a matar a unos seres que cumplieran el Dharma. Frente a la desesperación de los devas, Shiva les mandó de Vishnu. Vishnu intentó ayudar a las deidades, hizo un gran sacrificio de su Yagya Kunda y salieron miles de espíritus armados. Vishnu mandó entonces estos espíritus a matar a los hermanos asuras.
Pero esos espíritus creados por Vishnu no eran rivales para el poderío que los Tripurasuras habían adquirido y tuvieron que correr por sus vidas. Entonces hasta Vishnu empezó a preocuparse. Despidió a los devas y empezó a meditar sobre la manera con la que los Tripurasuras podían ser eliminados. Para lograr que los asuras se extraviaran del Dharma, Vishnu creó Arihan. Arihan, vestido con harapos, con la cabeza rapada y con un frasco colgando de sus hombros, apareció delante de Vishnu. Tenía un libro en su mano, pidió limosna. Vishnu le aseguró de que él iba a ser adorado donde el mismo Vishnu era adorado. Luego Vishnu le pidió que creara algunos falsos mantras y encantamientos y los llevara a los asuras y los condujera a extraviarse del justo camino, y que difundiera un dharma espurio. Este dharma espurio enfatizaba solo el karma-vat, la acción, y negaba por completo los Vedas y los rituales y toda forma de devoción. Se negaba la existencia del espíritu, y también se negaba que existieran el paraíso y el infierno o cualquier tipo de dimensión que no fuese este mero mundo material. Vishnu pidió a Arihan de usar para esa escritura el lenguaje más burdo y degenerado posible. Vishnu dio a Arihan la misión de iniciar a los hermanos Tripurasuras en esa filosofía mayavadi de tal forma que los hermanos demonios se volvieran irreligiosos. También ordenó a Arihan de hacer su residencia en el desierto con sus discípulos. Sin duda esto se extendería en general en el Kali Yuga, aunque esto era pecaminoso. Arihan, sin embargo, no iba a ser culpable porque estaba solo cumpliendo órdenes divinas. Arihan hizo lo que se le ordenó. Narada, pretendiendo ser un seguidor de Arihan, fue donde los asuras y los convenció que Arihan estaba haciendo lo correcto. Bajo el encantamiento de Shiva, toda la tierra se llenó de mujeres que tiraron toda esencia y honradez al viento. Las castas se mezclaron, los poderes de tapasya de los asuras disminuyeron y ellos perdieron su brillo. Viendo el momento oportuno, Daridra Devata, la diosa de la pobreza, puso pies en las ciudades. Los asuras se apartaron del Dharma. Entonces Vishnu fue con las deidades donde Shiva y Shiva aceptó aniquilar a los asuras. Todas las deidades enloquecieron de felicidad. Shiva ordenó a sus armadas que estuviesen listas. Visvakarma Deva construyó un magnífico carruaje y él mismo se volvió auriga. Hari se transformó en flecha, con los Chaptarishis dirigiendo el carro tirado por los 5 Vedas como caballos. El vehículo magnífico se veía como un mundo en miniatura. Shiva disparó la flecha en el momento exacto después de haber apuntado por 100 años. A mediodía, mientras la luna estaba en Pushyami, en el Nakshatra Pushyami, y luego las 3 ciudades, Tripuras, llegaron a estar alineadas. Los asuras entonces fueron quemados. Luego Brahma y otros llamaron a Arihan y sus discípulos y les pidieron de ir a vivir en los picos de las montañas hasta que el Kali Yuga viniese. En el Kali Yuga se le ofrecería nuevamente adoración, con excepción de los conocedores que se mantendrían en el camino del Dharma y de la honradez para volverse merecedores del cielo en el más allá. Luego de eso, Shiva volvió a Kailasa. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Qué hermoso pasatiempo. Es un pasatiempo muy famoso. Tripura significa 3 y Puri significa ciudades, las 3 ciudades. Entonces esta es la historia de las 3 ciudades. La primera parte es cuando el señor Kartikeya se retiró a meditar después de haber sido vencido por Ganesha, por la inteligencia de Ganesha. Entonces Parvati estaba muy triste de que su querido hijo se hubiese marchado de su presencia.
como toda madre, siempre quiere que su hijo esté cerca. Le rogó a Shiva y ambos se fueron a la montaña que se había vuelto la morada de su hijo. Qué bonito cuando alguien está en un proceso de aislamiento, de tapasya. Kartikeya se había ido allá a la montaña. Allí llegó Shiva y allí llegó Parvati. Allí Shiva se quedó como Mallikarjuna, como un Jyotirlinga. Un Yotir significa luz, linga es la forma fálica. Entonces el señor Shiva tomó la forma de un Shivalinga de luz y fue sembrado allí en esa montaña. Y la diosa Parvati se transformó en Brahmarambika. Dice que tomó la forma de una abeja y adoró el lingam allí. El señor Shiva puede estar presente también en esa forma, como un Shivalinga. En todos los templos en la actualidad del shivaísmo se ven los Shivalingas y en los lugares sagrados siempre se instala un Shivalinga. Cuando vemos un Shivalinga sabemos que es el mismo señor Shiva y la misma diosa Parvati que están allí presentes. En el Shivalinga hay una parte de abajo que es el aspecto del Yoni de Parvati, el aspecto de arriba es el aspecto del Linga, el aspecto de Shiva y Shakti unidos eternamente. Pero esto no le agradó a Kumaraswamy. Kumaraswamy es el mismo Kartikeya, el general en jefe del ejército de los dioses. Él quiso marcharse de la montaña Krauncha, desde aquel entonces llamada Sri Shaila, significa viviendo en la montaña. Shaila significa el que vive en la montaña. De ahí viene toda esa experiencia de los yogis de quererse retirar, hacer tapasya, austeridad, sacrificio, en los lugares aislados. El mismo Kartikeya quería estar allí en un proceso de meditación, de tapasya y austeridad, tratando de manejar lo que había acontecido con su hermano Ganesha, cuando fue vencido por la inteligencia y la devoción de Ganesha. Pero a pedido de sus padres se mudó a una distancia de 3 yojanas y se estableció allí. Bueno, de todos modos él era obediente de sus padres, aunque estaba un poco molesto por la situación, obedeció y quiso estar en esa montaña, ahí cerca de ese Shivalinga. Así fue como Sri Shailam llegó a ser. Fue llamado Shaila, Shailam, Sri Shailam, el que vive en la montaña. El símbolo de la montaña es también un símbolo del Monte Meru. El Monte Meru es nuestra columna vertebral y la cima de la montaña es el Sahasrara Chakra. Aunque todo nuestro cuerpo es sagrado, este centro especial, la montaña sagrada, el monte más elevado, es importante para nosotros como yogis tener la conciencia de estar allí. ¿Qué significa tener la conciencia? Dirigir nuestra atención a ese punto. Hay otros puntos en el cuerpo que nos distraen. Los planos más bajos están más relacionados con planos instintivos, pero el plano elevado nos conecta siempre con Shiva, con la divinidad. Entonces podríamos decir que Sri Chilam es aquel yogi que vive en la montaña, que puede tener su conciencia dirigida hacia este estado elevado de conciencia que se llama el Sahasrara Chakra. Bueno, muy bien, continuamos. Luego, a pedido de videntes y sabios, el Maharishi Sutta narró la historia de la matanza de los demonios de Tripura, llamados Tripura Asura, los demonios de las 3 ciudades. Los videntes son conocidos como rishis, los sabios son conocidos como munis. Ellos son los que se acercan a un maestro espiritual.
Maharishi, el gran profeta Sutta. Todos deberíamos estar cerca de esos seres iluminados. Una asociación con un maestro espiritual, con un swami, con un sadhu, con un baba, nos permite aprender todos estos misterios del yoga y de la espiritualidad. Los seres humanos actualmente se asocian con personas mundanas, personas con tendencias bajas, de vibraciones oscuras, y eso nos enreda en el mundo material. La enseñanza que nos dan los Vedas es: busca asociarte con los maestros espirituales, con los yogis, con los santos, los seres de luz. Taraka, hemos visto a Taraka como un demonio muy poderoso que había dominado todos los tres mundos, que Kumaraswami y Kartikeya había matado. El poder de Kartikeya, el hijo de Shiva y Parvati, lo destruyó. Todos nosotros, con la ayuda de Shiva y Parvati, podemos vencer las tentaciones y las fuerzas de oscuridad. Tenía 3 hijos: Tarakashasura, Vidyunmalyasura y Kamalakshasura. Los 3 empezaron en un duro tapasya que incluía todo tipo de severas austeridades. Aunque haya muerto este demonio tan poderoso, siempre hay residuos. Vienen los hijos. Siempre hay batallas que tenemos que librar. Cada uno de nosotros tenemos batallas que librar. En un momento hemos ganado una batalla, pero luego surgen esos hijos de esos asuras y volvemos a tener que dar nuevas batallas. Este plano material es un mundo donde los asuras tienen mucho poder y nos intentan hacer caer de la plataforma espiritual. Los asuras generan sufrimiento, generan enfermedades, generan los problemas, generan las tentaciones, generan las maldiciones, las guerras, las pestes. Todo eso es generado por fuerzas de oscuridad que están vibrando siempre en estos planos materiales. Dicen que cometieron muchas austeridades, hicieron austeridades. Ellos saben que a través de la austeridad quieren poder. Es como un secreto a voces, tanto los yogis como los asuras, los yogis como seres que practican yoga, que buscan la espiritualidad elevada, los asuras, seres que tienen tendencias malvadas, oscuras, pero que también quieren adquirir poder. Hay 2 tipos de austeridades, de tapasya: las que son en la modalidad de la bondad, que son austeridades que hacemos los yogis para elevarnos espiritualmente, tener autocontrol instintivo, purificarnos. Pero también hay austeridades en la modalidad de rajas y de tamas, que son austeridades que hacen otros seres, humanos y demonios, queriendo tener poder, riqueza, belleza, fama, como inmortalidad, y incrementan el ego. Depende de la intención que tú tengas cuando haces una austeridad. Eso trae o un beneficio para crecimiento, en este caso el sendero de la luz, como los yogis, como los tapaswines, como los munis, o también en el caso de los asuras que quieren adquirir poder. Cuando Brahma apareció para pedirles qué era lo que ellos deseaban con tanto ardor, ellos pidieron la inmortalidad. Cuando alguien hace tapasya, austeridades, hay una deidad que al ver esa austeridad es quien otorga bendición. En este caso fue Brahma, el gran creador. ¿Por qué Brahma se acercó a ellos? Porque Brahma creó a los asuras. Brahma, el creador del universo, creó a los asuras. Los asuras, podríamos decir que eran los hijos también de Brahma. Brahma también creó los devas.
los Dityas y los Adityas. Los Dityas son asuras y los Adityas son seres de luz. Entonces los tres asuras pidieron una ciudad voladora a cada uno. Siempre se hablan de las naves espaciales, se llaman los vimanas y lokas como regiones. Bueno, los asuras querían satisfacer su deseo de tener ese como lugar de poder, como su reino. Cada una debía ser extremadamente fortificada y prácticamente inexpugnable. A ellos lo que les interesa es el poder, y sobre todo el poder militar, el poder económico, el poder político. Además pidieron a Brahma que cada ciudad estuviese llena de todo tipo de riqueza y esplendor. Los asuras solo buscan el placer sensorial y quieren vivir una vida llena de placer. El placer en sí no es malo, pero lo malo es cuando hay ese apego, ese deseo de placeres rutinarios, permanentes. Los yogis buscan más la austeridad y la tapasya, pero también son felices. Ellos también pueden encontrar cierta satisfacción sensorial, pero en lo sádvico. Mientras que los asuras encuentran esa satisfacción sensorial en lo rajásico y lo tamásico. Por ejemplo, un yogi puede encontrar una satisfacción en comer prashan, un alimento vegetariano ofrecido a la divinidad, rico, que el alimento vegetariano hecho en los templos es delicioso y al comer comen sádvico y es una satisfacción. Pero los asuras comen carne, toman trago, no les importa matar a un animal y comérselo. Eso se llaman alimentos en la modalidad de rajas y tamas. También consiguen placer, pero es un placer en la modalidad de tamas y rajas, y así con todos los sentidos. Los asuras buscan esos placeres sensoriales tamásicos y rajásicos. Taraksha pidió una ciudad de oro, Kamalasha una ciudad de plata y Vidyunmali una ciudad de hierro. La ciudad de oro era muy opulenta, con todas las riquezas, la de plata también en menor cuantía, y la ciudad de hierro nos recuerda mucho a las armas, los carrotanques, las ametralladoras, todo tipo de armas hechas de hierro. Entonces se fortalecía en temas de tipo militar. Entonces Brahma dio la orden al arquitecto de los demonios llamado Mayasura de construir las tres ciudades fortificadas. No hay que confundir a la Maya Devi, la divinidad femenina creadora de la ilusión cósmica, con Maya Asura. Maya Asura es el arquitecto de los demonios, encargado de hacer todas las armas y este tipo de ciudades como fortificaciones. Por orden de los mismos asuras, la primera de estas ciudades fue construida en el cielo, la segunda sobre la tierra y la tercera en el inframundo. Los tres mundos también están dentro de nosotros. Entonces, la ciudad más elevada tenía que ver con la parte superior de nuestro cuerpo. La ciudad media, con la parte media de nuestro cuerpo, decía sobre la tierra. Y la otra, la del inframundo, era la ciudad que está relacionada con los patalas locas, con los narakas. En el universo hay tres regiones, la más elevada, la media y la más baja, y dentro de nuestro cuerpo, que es el microcosmos, también están esas mismas tres regiones. Y cada uno de esos asuras tenía un dominio sobre esa parte del universo y también de nuestro cuerpo, de nuestra mente. La parte más elevada tenía que ver con el ego, la parte media con la parte más como humana y la parte más baja con la parte instintiva. También enseñó a los asuras que vivían en estas ciudades todas las artes marciales.
empezaron a surgir todo tipo de estrategias militares, se estaban preparando para la guerra. Y sí, vemos mucho la tendencia de las personas que les gusta la milicia y la guerra. Pueden matar, pueden usar la fuerza para obligar. Empezaron a usar estas ciencias marciales. También pidieron ser destruidos recién después de 1000 años celestiales a la medianoche, estando la luna bajo la estrella Pushyami Nakshatra, y mientras las dos nubes llamadas Pushkala y Avarta estuviesen descargando lluvias torrenciales. Solo entonces las ciudades debían ser destruidas. Nos están hablando de momentos astrológicos precisos. Duraron durante mucho tiempo, 1000 años celestiales reinando. Es como si nosotros encarnación tras encarnación estuviéramos dominados por esas fuerzas asúricas, pensando cosas negativas, sintiendo cosas negativas, haciendo cosas negativas. Ellos tuvieron ese poder en ese momento y mucha de la tendencia que ellos tenían era el tener muchos placeres, tener muchos lujos, joyas, propiedades, armas, el dominio que tenían a través del poder militar y el poder de dominación. También le pidieron a Brahma que solo el emperador de todas las deidades, Shiva, con una montura constituida por un hasta entonces desconocido carruaje, iba a poder destruirlos con una sola flecha. O sea, ellos también se dieron cuenta que solo había alguien con poder para destruirlos, que era el mismo señor Shiva. El señor Kartikeya estaba retirado en la montaña. Estaba haciendo austeridades y penitencias. El señor Shiva fue el que estos asuras dijeron, solo él puede tener el poder de destruirnos. Así es, Shiva tiene el poder de destruir a toda la maldad, todo el pecado, todas las fuerzas de oscuridad. La garganta de Brahma se secó. Él había hecho una promesa de dar una bendición y tuvo que cumplirla. Pensó en Shiva por un rato y, siendo asegurado por él, les concedió la gracia que los asuras estaban esperando. Antes de dar la bendición, Brahma invocó al señor Shiva y meditó en él. El señor Shiva le dio como el visto bueno. Dijo, sí, yo te ayudaré cuando sea el momento. Y pudo entonces dar la bendición. Con sus armadas entrenadas reunidas, los asuras atacaron a las deidades, los devas. Los devas estaban asustados e instruidos por Brahma, fueron donde Shiva en busca de auxilio. Escuchando los lamentos, Shiva les dijo que mientras los asuras se apegaran al Dharma, no era apropiado que él interviniera. Los asuras, ellos estaban practicando el código guerrero. Entonces, bueno, ellos atacaron los devas, significa que empezaron a generar presión sobre las cosas buenas que hay en el universo y dentro de nosotros mismos como seres humanos. Todos queríamos en un momento ser buenos, pero a veces viene la maldad, vienen las tentaciones, viene la enfermedad, los problemas. Y ellos fueron a donde Shiva y Shiva dijo, mientras cumplan la ley, el Dharma de los guerreros, ellos... yo no los podría atacar, porque es como una disciplina que tienen los guerreros y que si la cumplen apropiadamente es un código que les da esa bendición y ese poder. Shiva se rehusó de matar a los asuras, explicando que él nunca iba a matar a estos seres que actuaban cumpliendo el Dharma. Y frente a la desesperación de los devas, Shiva les mandó donde Vishnu. Cuando tú cumples el Dharma, te va bien. Ellos tenían un Dharma de ser guerreros, como kshatriyas. El Dharma de los yogis es un Dharma más de brahmanas, de sacerdotes. Vishnu intentó ayudar a las devas, pero hizo un gran sacrificio de su Yagya Kunda, pozo de fuego sagrado.
Muy bonito ese nombre, Yagya Kunda, es un nombre que se le da también al sacrificio de fuego. Y de allí salieron miles de espíritus armados. Vishnu mandó entonces estos espíritus a matar a los 3 asuras, pero esos espíritus creados por Vishnu no eran rivales para el poderío que los tripurasuras habían adquirido y tuvieron que correr por sus vidas. Entonces hasta Vishnu empezó a preocuparse. Se ve el poder que se tiene en los sacrificios de fuego y se crean entidades que pueden ayudarnos a sanar. En este caso era ayudarnos a eliminar esas fuerzas de oscuridad que estaban poseyendo el universo y también poseen nuestro propio cuerpo. Entonces despidió a las deidades y empezó a meditar sobre las maneras con las que los tripurasuras podían ser eliminados. Es importante meditar. Cada vez que necesites tomar una decisión, medita. Meditar no es ponerse a pensar en algo, pero meditar sí es conectar nuestra conciencia con la divinidad y en ese momento surgen las respuestas que necesitamos. Para lograr que los asuras se extraviaran del Dharma, Vishnu creó Arihan. Este personaje Arihan es muy interesante. Fue creado por el mismo Vishnu y se dice que él fue el que empezó a enseñar, como vamos a leer más adelante, una doctrina que no era el Dharma. Arihan, vestido con harapos, con la cabeza rapada y con un frasco colgando de sus hombros, apareció delante de Vishnu. Tenía un libro en su mano y pidió limosna. Vishnu le aseguró de que él iba a ser adorado donde él mismo era adorado. Luego Vishnu le pidió que creara algunos falsos mantras y encantamientos y los llevara a los asuras y los condujera a extraviarse del justo camino, y que difundiera un dharma espurio. Este dharma espurio enfatizaba solo el karma-vad, la acción, y negaba por completo los Vedas y los rituales y toda forma de devoción. Se negaba la existencia del espíritu y también se negaba que existiera el paraíso y el infierno o cualquier tipo de dimensión que no fuese este mero mundo material. Vishnu pidió a Arihan de usar para esa escritura el lenguaje más burdo y degenerado posible. Los asuras estaban tratando de cumplir el dharma de los kshatriyas. Arihan es aquel que enseña el conocimiento del materialismo, del ateísmo. Es el conocimiento que niega la existencia del espíritu, la existencia de la divinidad suprema. Habla mal de los Vedas, habla mal del conocimiento superior, pero tiene un lenguaje que atrae mucho. Vemos en la actualidad en las universidades cómo se despliega el ateísmo y el materialismo. Hay algunas doctrinas que son ateas y materialistas, como el budismo, como el jainismo, que no creen en Dios, no creen en el espíritu, sí creen en la mente, creen en la importancia del aquí, del ahora, es decir, comer, dormir, tener cosas materiales. Y este es el tipo de filosofía que se ha expandido en el planeta Tierra. Vishnu dio a Arihan la misión de iniciar a los tripurasuras en esa filosofía llamada Mayavadi, de tal forma que los hermanos asuras se volvieran irreligiosos. También ordenó a Arihan de hacer su residencia en el desierto con sus discípulos. Sin duda esto se extendería en general en el Kali Yuga, aunque esto era pecaminoso. Arihan, sin embargo, no iba a ser culpable porque estaba solo cumpliendo órdenes divinas. Arihan hizo lo que se le ordenó. Narada, pretendiendo ser un seguidor de Arihan, fue donde los asuras de Tripura y los convenció que Arihan estaba haciendo lo correcto. Y bajo el encantamiento de Shiva, toda la tierra se llenó de mujeres que tiraron toda descendencia y honradez al viento. Las castas se mezclaron, los poderes de tapasya de los asuras disminuyeron y ellos perdieron su brillo.
Cuando alguien tiene brillo, tiene poder, ese brillo está relacionado con el cumplimiento del Dharma. Pero cuando no cumples el Dharma, te caes de la plataforma y te vuelves débil. Bueno, eso le pasó a los asuras. Empezaron a infringir el Dharma guiado por ese conocimiento de Arihant como una estrategia de los devas para confundir a esos asuras. Cuando habla de toda esta seducción, es como si el planeta entero, el mundo entero, se hubiera llenado de lujuria y a través de esa vida como desorganizada, cuando habla del aspecto de las mujeres, es como dando una insinuación hacia una sexualidad un poco alocada. Y de esa manera ellos fueron perdiendo su brillo, perdieron su poder. Viendo el momento oportuno, Daridra Devata, la diosa de la pobreza, puso pies en las ciudades. Hay momentos, hay opulencia, es una bendición, luego viene la pobreza, es un karma. Estos asuras vieron la decadencia por perder la orientación del Dharma y seguir una vida atea y materialista. Los asuras se apartaron del Dharma, entonces Vishnu fue con las deidades donde Shiva, y Shiva aceptó aniquilar a los asuras. Todos los devas se enloquecieron de felicidad y Shiva ordenó a sus armadas que estuviesen listas. Cuando no se cumple el Dharma, viene el karma. Y entonces el señor Shiva, que antes había protegido a los asuras porque cumplían el Dharma, inmediatamente se dio cuenta que ya era el momento de acabar con todo eso que está generando malestar. Ese malestar de los asuras, ya sabes, estaba dentro de ti. Cuando tú no eres capaz de dominar el ego, ni dominar tus instintos, ni tu animalidad, estás siendo gobernado por esos tres asuras. Entonces viene el señor Shiva a ayudarnos a liberarnos de todas esas fuerzas malignas. Entonces Vishvakarma, que es el arquitecto de los devas, construyó un magnífico carruaje y él mismo se volvió auriga. Ari Vishnu se transformó en flecha, con los 7 sabios dirigiendo el carro tirado por los 5 Vedas como caballos. El vehículo magnífico se veía como un mundo en miniatura. Entonces hay un trabajo en equipo. Vishnu con la devoción, los 7 rishis con el conocimiento, los Vedas. Habla de 5 Vedas, son los 4 Vedas tradicionales más el Tantra, que es conocido como el 5.º Veda. A través de ese trabajo del conocimiento, de la devoción y de los Vedas, podemos destruir las fuerzas de oscuridad que hay en cada uno de nosotros. Shiva disparó en ese momento la flecha, en ese momento exacto, después de haber apuntado por 100 años, a mediados del día, mientras la luna estaba en Pushyami, y luego las 3 ciudades, los puras, llegaron a estar alineadas, y los asuras entonces fueron quemados. Shiva tiene un arco en el aspecto de Rudra y dispara la flecha. Shiva es el que tiene el poder para ayudarnos a destruir las fuerzas de oscuridad. Hay un momento en que se da la oportunidad para vencer las fuerzas de oscuridad y hay que aprovecharlo. Cuando dice Shiva estuvo esperando 100 años, es como todo tiene su momento, su tiempo. Debemos tener paciencia en los momentos difíciles, ya recibiremos la ayuda de la divinidad. Luego Brahma y otros llamaron a Arihant y sus discípulos y les pidieron de ir a vivir en los picos de las montañas hasta que el Kali Yuga viniese. En el Kali Yuga se le ofrecería nuevamente adoración con excepción de los conocedores que se mantendrían en el camino del Dharma y de la honradez para volverse merecedores del cielo en el más allá. Y luego de eso Shiva volvió a Kailasa. Arihant en la actualidad todavía sigue siendo adorado. Esas teorías filosóficas, materialistas, ateas, hedonistas,
habla de que es importante la honradez y el cumplimiento del Dharma, como el seguir las enseñanzas védicas, el ahimsa, la no violencia, no robar, no matar, la pureza. En estos momentos de Kali Yuga hay muchos que siguen ese sendero Arihani y por eso hay tantos asuras en el planeta Tierra. Los que promueven las guerras, los que dañan la tierra, los que abusan de las personas, los que simplemente quieren explotar y tener dinero. Muchos de esos asuras pueden ser banqueros, pueden ser políticos, pueden ser militares. Muchos de ellos son las clases que gobiernan este planeta y que hacen que haya guerras y se daña la naturaleza. Pero siempre va a existir quienes siguen el Dharma, que son honrados, que siguen el camino del yoga y de esa manera pueden lograr elevarse a los planos celestiales, ir a estos mundos más elevados de conciencia y sacar de nuestra inteligencia, de nuestro corazón, de nuestros instintos, esas fuerzas oscuras. Y Shiva volvió a Kailasa. Kailasa está aquí. Allí lo podemos encontrar siempre. Cuando meditas, puedes ver la luz de Shiva dentro de ti. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Jai Mahadeva. Espero que les haya gustado la historia de hoy. Es muy famosa, los Tripurasuras, la destrucción de Tripura, esa ciudad de los 3 demonios. Vamos a ver si hay alguna pregunta. La madre Purnan está aquí encargada. Vamos a ver qué nos dice. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Hola. Felipe Suárez pregunta. Muy buenas noches. Om Namah Shivaya. Dice, he tenido el firme pensamiento de iniciarme con su merced en el Adran Chivedista. Me gustaría saber si su merced viene a Tunja o qué debo hacer para acercarme a ustedes. Gracias. Para iniciarte debes tener, el único requisito que exige nuestro gurú es 1 año de neto lacto-vegetarianismo. No comer nada de huevos, ni carnes blancas, ni carnes rojas. Y si tú ya has seguido ese proceso, en ese año tienes que acercarte a leer los libros de nuestra escuela, practicar yoga con nuestros instructores y estar muy pendiente de los satsangs. Puedes comunicarte con nosotros por interno, puedes escribirnos al teléfono y WhatsApp 310-8756-222, 310-8756-222 y te avisaremos cuando haya una iniciación. Debemos hablar personalmente para poder tener esa iniciación, pero me alegra mucho que te guste este sendero. Bienvenido, prepárate bien. El primer paso es ser vegetariano, pero después de eso viene un trabajo fuerte de disciplina, de autocontrol, de práctica de yoga y meditación. Gracias, maestro. Javier Pablo Herrera Cruz pregunta que si los devas y los asuras tienen el mismo origen. Así es, son creados por Brahma, son hijos de Brahma. Y Brahma pues creó a sus rishis, y de estos rishis, cuando se casan con Aditi y con Diti, ellos terminan como creando a los asuras y a los devas. Es muy interesante que en toda la cosmogénesis primero fueron creados los asuras, los hijos de Ditya, y luego fueron creados los devas, los hijos de Aditya, los seres de luz. Sí, tienen el mismo origen. Es muy interesante cómo en la cultura védica podríamos decir que los asuras y los devas son como hijos del mismo padre y de diferente madre. Gracias, maestro. Pregunta Alex Villander. Master G, ¿podría decirme si hay alguna práctica o mantra para poder hablar con el señor Shiva y la madre Kali? Gracias. Con el señor Shiva la mejor forma es meditar. Aprende a meditar. Cierra los ojos, respira profundo, alinea tu columna vertebral, relaja tu cuerpo
Y puedes empezar a repetir el mantra Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Vas calmando tu mente y poco a poco invocas al Señor Shiva y Él aparecerá allí y podrás hablar con Él en una experiencia mística profunda. Sabrás que es Él porque lo vas a ver como un resplandor de luz y sentirás su darshan. Con la Madre Kali es igual, tú puedes invocar a la Madre Kali, Kalima, 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 cuando meditas. No vamos a poder ver al Señor Shiva con estos ojos físicos afuera, a no ser que sea en un templo, en una deidad, en una imagen. Estos seres elevados los podemos percibir es con el tercer ojo y escuchar con el oído de la clariaudiencia, no con estos ojos físicos ni con estos oídos físicos. Dice Axel Vilander, gracias por esta hermosa lectura. Bueno, no dice nombre. Que si esto que sucede se lleva a cabo en esta dimensión o en dónde. Lo de los Puranas sucede en todas las dimensiones del universo, lo que llamamos los tres mundos. Los planos más elevados que se llaman los planos celestiales, los planos medios que se llaman los planos humanos y los planos bajos que se llaman planos infernales. Esos tres mundos están en el universo, en el macrocosmos, pero también están dentro de ti. Y estas batallas y estas historias que nos cuentan los Shiva Puranas suceden en el macrocosmos y se ven reflejadas en el microcosmos. Son batallas que están dentro de ti. Esta historia del señor Shiva, él está dentro de ti, los devas están dentro de ti, los asuras están dentro de ti, en esa batalla permanente. Cuando los devas ganan, tu inteligencia es luminosa y triunfa la bondad. Cuando los asuras ganan, la maldad prevalece y toman conciencia los malvados de la existencia y tu ego es sometido a la maldad. Entonces las batallas que se dan en el macrocosmos también se dan dentro de nosotros y la forma más cercana de percibir estas enseñanzas de los Puranas es en nuestra propia vida, en lo que acontece en nuestra vida que está relacionada con los planos físicos, planos astrales, causales, supracausales. Gracias, maestro. Carlota Rodríguez pregunta, ¿qué podrías hablar sobre las dimensiones? El ser humano se mueve en todas las dimensiones al mismo tiempo. Cuando tú sueñas, estás en el plano astral. Cuando estás en vigilia, estás en el plano físico, pero si hay pensamientos y emociones, esos pensamientos y emociones se mueven en planos más sutiles llamados astrales. Cuando tú tienes una experiencia mística elevada de luminosidad, entras al plano causal, el mundo de los devas. Y cuando te unes a Shiva, a Vishnu, a Brahma, a los Mahadevas, estás en los planos supracausales. Podemos decir que todo el universo consta de varias dimensiones. Cada escuela habla de diferentes dimensiones. Cada chakra maneja un tipo de dimensión. Están los planos más bajos que tienen 7 chakras, los planos medios que tienen 7 chakras y los planos más elevados que tienen 7 chakras. Serían 7, 14, 21 dimensiones en las que nos movemos. Gracias, maestro. Parece que no hay más preguntas. Bueno, un gusto compartir con ustedes. Jai Mahadeva, Hara Hara Mahadeva, Jai Shiva Shankara. Hasta el próximo Satsang, si la divinidad lo permite, el próximo lunes. Que tengan todos una semana excelente. Practiquen mucho yoga y meditación, estudien los Vedas, estudien los Shiva Puranas. Acérquense a los devotos, nos pueden escribir en nuestro fanpage, Centro de Yoga Ranchivaísta, y allí pueden encontrar grupos como el de literatura, donde están todos los textos escritos por el ashram, para que estudien profundamente estas enseñanzas del Sanatana Dharma, del Shaiva Sanatana Dharma. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana,
Om Baba Yo Privale Ki Jai. Om Mahem Pahadi Baba Taragiri Maharaj Ki Jai. Estuvo con ustedes su servidor Mauricio Ríos. Mi nombre espiritual Chivacharya Mohangiri Maharaj. Muchas gracias a Purnangiri, que me estuvo colaborando hoy en el ashram, en la parte logística, y a todos los devotos iniciados que hacen que este tipo de satsang y actividades lleguen a miles de personas. Hasta pronto. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana.